Me alegra volver a escucharle. Gracias, señor presidente. Me alegra volver a escuchar de su boca que su posición va a ser exigir el cumplimiento de las sentencias. Porque fíjese que realmente esta pregunta está formulada en enero, que es cuando sale ese pronunciamiento, esa sentencia del Tribunal Supremo, que lo que hace es dar por buena la sentencia de abril de 2015 del Juzgado de Primera Instancia de Huesca, en el que se obliga a devolver esas obras. Efectivamente, ahora mismo hay pendiente un recurso en la Audiencia Provincial que tiene que resolverse, y es verdad que a este recurso del Tribunal, a esta sentencia del Tribunal Supremo, se ha acogido también la Generalitat a un recurso de amparo. Eso es lo que está pendiente en estos momentos, y desde luego, pero estamos convencidos de cuál va a ser el final de esta historia, y es que las sentencias nos van a dar la razón, y las sentencias van a demostrar una y otra vez, como ya lo hizo el pasado abril, que la compraventa en su momento fue irregular y declaró nula esa compraventa, que además no hay constancia de que se pagaran, no hay ningún tipo de justificantes de pago, y desde luego no tengo ninguna duda de que la Generalitat, si las hubiese pagado en su momento, habría presentado los justificantes. Por tanto, sabiendo que tenemos la razón, no entendemos muy bien del mes de enero hasta ahora, y por eso no hemos retirado la pregunta y la queríamos plantear aquí. La novedad, y lo que menos nos esperábamos, es que lo que fuese a hacer el Gobierno de Aragón es sentarse a hablar con la Generalitat, sentarse a negociar, que es lo que hicieron ustedes, de lo que estuvimos debatiendo en el pasado pleno. Además, y a nosotros nos preocupa porque usted me decía, es que no nos ha escuchado. Escuché perfectamente y he vuelto a escuchar la comparecencia con suma atención, pero no nos queda nada claro qué es lo que acordaron y qué es lo que van a hacer. Ahora, ¿cómo están las cosas? Porque después de la noticia de esa reunión no hemos sabido nada más. ¿Qué pasos va a dar el Gobierno de Aragón? Primero, ¿hablaron o no hablaron de los murales? ¿Qué piensa usted a este respecto? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Simplemente esperar a que transcurra la vía judicial? Que ya le digo que es lo que nosotros creemos que hay que hacer. Y sobre todo lo demás, sobre las 97 piezas donde ya hay sentencias, aunque no sean firmes, ¿piensa usted en algún caso aceptar que sean en depósito, que sean devueltas en depósito parte de esas piezas? ¿Sí o no? Es una pregunta muy concreta. Desde luego, ya le digo que por parte de este grupo parlamentario creemos que no, que ni mucho menos, que lo que hay que hacer es exigir que, en cumplimiento de las sentencias, se devuelvan, pero se devuelvan a su legítimo propietario, y no aceptaremos en ningún caso que sea ni en depósito ni con ninguna otra fórmula. Después, cuando se nos devuelvan, ya veremos a ver, y no tendremos ningún problema en llegar a fórmulas de colaboración, de cogestión, a prestar o lo que sea, pero porque después queramos nosotros, desde luego, que vuelvan a Aragón. Me gustaría que reiterase su compromiso a ese respecto. Señora consejera.